Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Estamos ya en la mesa de análisis de Línea Directa en este miércoles 31 de julio 2024. Aquí saludando a nuestros compañeros en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para los compañeros, para la compañera y para todas las personas que nos están atentos a la sintonía de Línea Directa. Víctor, el saludo hoy se va a Gato, al gato de los Gallardo, el Salvador Alvarado. Pensé que ibas a decir Gato de Lara. No, es que yo no lo conocía, pero me dijeron, manda saludos a Gato. Enseguidita de Caitime, viniendo de allá para acá. Salvador Alvarado. Bueno, muy bien, pues saludos. Araceli Tirado, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Víctor. Buenos días a los compañeros de la mesa. Buenos días al equipo y buenos días al auditorio de Línea Directa. Bienvenida. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenos días. Bonjour, nos amigos. ¿Y ahora qué dijiste? Pues igual, buenos días. Si me dejan decir Nada más cámbiale que hoy es el miércoles, el peor día de la semana en francés. ¿Lo puedo decir? A ver, dilo. Miércoles, el peor día de la semana. Mercredi, le pire día de la semana. Sí te entendí, fíjate. Sí, porque Sí. Muy bien, es que estamos en los Juegos Olímpicos, París 24. le pire jour de la semana. Sí, y Arrieta comiendo pizza italiana en No. París. ¿Qué pasó, mi Oscar? No le dije ahorita porque no lo quise agüitar, pero dice que está muy sabrosa. Bueno, le vamos a recomendar que le haga una llamada a Jesús Rojas, que le pase ahí algunos datos a Juan Ordorica. Unas pâtisseries. Sí. Hay un chef mexicano en París, muy Ya sé, bueno, ahorita lo vamos pero a pues de comida mexicana, pues para que No, cocina europea. Bueno, Están las boulangeries, las pâtisseries. Toma nota, mi estimado Oscar. Armando Ojeda, bienvenido, muy buenos días. ¿Y qué dijiste ahora? Pensé que me habías olvidado en mi dialecto capomeño. Sí. Estás aquí en la Bueno, mesa. sí, pues sí. Ay, Sí. francés, ¿y qué tiene? No me discriminas a mi pueblo. No estoy discriminándote. Al Gracias. contrario. Eres una Casi garantía me pongo de pie para Eres una aplaudirte. garantía de Sí, efectividad, bueno. Víctor Guillermo. Te voy a aplaudir. Saludo para todos ustedes, Oh, sí. para los muchachos de la producción aquí Sí. y por supuesto para toda la gente que nos sigue amablemente, Víctor, desde aquí de nuestro queridísimo estado de Sinaloa y más allácito de nuestras fronteras, que hay muchísima gente amablemente con nosotros. Incluso Gracias. desde París, viéndonos seguramente mucha gente, Víctor. ¿Algo más? Es todo, he acabado. Muchas gracias. Bueno, vamos después de la media hora del saludo de Armando Ojeda, vamos entrando al tema. Hoy es un tema que no se va a definir completamente en esta legislatura porque pues ya prácticamente se acabó la legislatura federal, la Cámara de Diputados, pero dejaron los dictámenes listos para desaparecer los organismos autónomos. ¿Cuántos son? ¿Cuáles son? De eso vamos a hablar y lo que representa esta decisión para el país y la vida democrática, sobre todo el respeto de los derechos humanos, en fin. Abriendo la mesa, Jesús, ¿qué tema? Sí, pero le dejaron un hacha con filo, listo, ¿no? Así Y es. una lista de, organismos autónomos para desaparecer. No son todos, son algunos nada más. La Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política y el Desarrollo, el CONEVAL, Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el INAI, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Estos organismos autónomos están puestos en la lista para que entrando la próxima legislatura les pasen sobre ellos. ¿Puedes repetir, por favor? Son 7, ¿verdad? Son 7. A ver. Comisión Federal de Competencia Económica, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Consejo Nacional de Evaluación y Política de Desarrollo, el CONEVAL, Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el INAI, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Comisión Reguladora de Energía y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Eso es. Abriendo la mesa, Araceli, ¿cómo ves el escenario? Bueno, pues efectivamente se presentó ya formalmente, creo que falta ahí la difusión un poco, nomás de la parte de la participación ciudadana, ¿no? Porque
bueno, dado el grado de los temas que se plantean, es importante respetar los principios parlamentarios dentro de la Cámara de Diputados. Aquí un aspecto interesante es que lo hace la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Es una iniciativa presentada por la bancada de Morena, dentro de lo que se puede ver dentro de los medios de comunicación, que es lo que han estado explicando, es que está fundamentado bajo los argumentos de la desigualdad, de la obligación del Estado de construir, de racionalizar la parte de los recursos, y también deja un marco ahí en cuanto a la parte de derechos fundamentales. Sin embargo, y lo iré ahondando en las próximas participaciones, en cuanto a la parte medular de la experiencia y de la práctica, a mí me llama la atención que al entrevistar a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ella dice que primero va la reforma al Poder Judicial, luego va el tema de los pueblos indígenas, luego la parte de los afroamericanos, los programas sociales que se eleven a rango constitucional y que después se revisarían las demás. Ahora bien, en varias de las ocasiones, estos organismos se pone de manifiesto que van a ser absorbidas por otras secretarías de los estados. En el caso, por ejemplo, la Secretaría de Energía, que va a pasar la Comisión Reguladora de Energía y Comisión de Hidrocarburos, y que a la Secretaría de la Función Pública pasará la transparencia del sector público. Un aspecto importante es recordar que cada uno de los organismos autónomos tiene una fundamentación basada en los tratados internacionales, en acuerdos de los cuales México forma parte y que le va diciendo para mejorar la parte de credibilidad, transparencia y rendición de cuentas. Pues, las próximas participaciones ya ahondo un poco más. Muy bien. Bueno, vamos contigo, Juan, abriendo la mesa. A mí me gusta, yo crecí en mi adolescencia con Molotov. Hay una frase que dice, si le das más poder al poder, más duro te van a venir a... Eso, ¿no? Sí, no te preocupes, no le iba a decir, pero lo dice Molotov. Sí, yo también me la sé. Bueno, básicamente lo que estamos haciendo es eso, darle más poder al poder. Los organismos autónomos se construyeron desde hace 30 años para tratar de quitarle eso. Poder al poder. ¿Y nació esa canción cuando era el PRI el que estaba en el poder? ¿O estaba iba Fox, que iba entrando, estaba en el intercambio, ¿no? Pero todavía estaba la... Sí, no, estaba el poder dictadura perfecta. En completo apogeo, ¿no? Ajá. Entonces, básicamente es regresar a eso, ¿no? Es darle más poder al poder. Después de esta canción, se empezaron no por esta canción, obviamente, me refiero nada más en el tiempo, se empezaron a crear los organismos autónomos uno a uno, poco a poco, para tratar de equilibrar y quitarle un poco más poder al gobierno. Hoy queremos regresárselo, y yo les remito a la canción de Molotov, que va a pasar si sucede eso. Estos organismos autónomos son acusados de corrupción. Pues sí, seguramente debe de haber, pero no hay ninguna ley que diga que el Estado mexicano no puede atacar la corrupción, ir en contra de los corruptos y meterlos a la cárcel. Pero ahora la corrupción de estos organismos autónomos pues van a pasar al gobierno. Mira qué chulada, el gobierno será el encargado de manejar estos organismos y a la vez controlarlos. Pues repito, regresar a la canción de Molotov. Muchas de las atribuciones de estos organismos no se ven porque son altamente técnicos. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, la COFESE, hay muchos que son muy técnicos, que es difícil que te puedan llegar. Pero les voy a poner un dato así rápido, ¿qué es lo que te puede llegar o no? A través del IFT, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se ha podido regular para que ahora, por ejemplo, tus costos de celular sean menores que antes. Acuérdense que antes te costaba 5 pesos, 6 pesos el minuto. Ahora, gracias a este tipo es un ejemplo, ahorita daré más, pues más o menos se han podido equilibrar los precios. Ya hablas por teléfono hasta 20 minutos y no te cobran más allá de una llamada y ya. Pero sí hay avances. El gran problema es que no se pueden comunicar. Y nomás para cerrar este primer comentario, los países, al menos que son nuestros socios en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, todos tienen organismos reguladores. Todos. Seríamos el primer país que los quite. Por algo será. Armando, vamos contigo. Bueno, en mi calidad de descendiente de un campesino, diré lo siguiente: vayámonos al cogollo. Hay que ver la raíz de este punto, de esta iniciativa de Morena, a petición, desde luego, sugerencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuáles son los argumentos que expone el presidente para darle trámite a este dictamen para la extinción de órganos autónomos? Se habla de extinción, sin embargo, van a ser, como bien lo comenta la compañera Araceli, van a ser traspolados hacia instituciones como las secretarías y algunos órganos importantes de gobierno. El presidente justifica, y ahí estoy yo de acuerdo con el presidente, discúlpenme ustedes, pero él justifica la desaparición de estos organismos autónomos bajo el argumento de que son muy costosos y él los considera innecesarios.
bueno, sí han dado algunos resultados, como lo comenta Juan en algunos casos, pero pues bueno, mal nos veríamos que no diera ningún resultado desde la instancia autónoma que les entregaron a esos organismos para su creación. Dice el presidente que no han servido para el objetivo, que era la descentralización de la administración pública. No operan con imparcialidad, dice el presidente. Y un dato importante que me parece relevante, el presidente da a conocer que desde la creación de estos órganos autónomos hasta estas fechas, hasta este mes del 2024, su operación ha costado al gobierno 32,313 millones de pesos. Es una cantidad bastante considerable y máxime importante porque dice que pasarían todos estos ahorros que van a generar la extinción y fusión hacia otra secretaría de estos órganos autónomos, el costo de operativo y en todos los términos va a pasar a una especie de fideicomiso para atender a los jubilados que llegaron a esa etapa de su vida con un salario que no va acorde a sus requerimientos económicos familiares. Entonces, desde ese punto de vista, viéndolo humanitariamente como una especie de atención a ese sector de la sociedad, me parece justo. Bien, Jesús. Yo creo que como en todo existen los matices. Y por ejemplo, la desaparición del Coneval es un gran golpe, sobre todo cuando se trabaja, cuando dicen que la política del gobierno federal es para ayudar a los más pobres de este país. Si tú empiezas a poner una cantidad de dinero y no evalúas si realmente estás impactando en la mejora de las comunidades, en reducir la pobreza y el tipo de pobreza de cada una de las personas, de una manera externa, Víctor, creo que te pierdes. Entonces, no es lo mismo la desaparición del Coneval, lo cual es algo verdaderamente lamentable, que la desaparición del Sistema Nacional de la Mejora Continua de la Educación, que ha servido para tres cosas: para nada y para nada. ¿Por qué? Porque los números en México, a pesar de esta infraestructura burocrática que está ahí, que no termina resolviendo nada, los números en educación en México no siguen avanzando por múltiples cosas. Es decir, es un florero. Pero te digo, tendríamos que analizar la chamba que hace cada uno de estos institutos. Por ejemplo, el INAI. El INAI es un órgano garante de los derechos de protección de datos personales de los ciudadanos, ¿no? Ayuda a equilibrar, por supuesto. Nada más que en el INAI también ha habido una serie de circunstancias que han puesto en entredicho si cumple las facultades constitucionales que tiene. Es decir, pero la desaparición del mismo, por supuesto, que da un golpe tremendo a los derechos de los ciudadanos. Yo creo que no puedes tomar la postura de decir qué mal que desaparezcan todos, porque de verdad que hay unos que no sirven para nada. Pero hay otros, Víctor, que son fundamentales, sobre todo para medir, sobre todo para evaluar y sobre todo para representar temas que difícilmente podrías hacerlos desde el gobierno, o más bien sería una farsa hacerlos desde el gobierno, porque ¿qué vas a decir? ¿Cómo va tu evaluación? No, pues voy muy bien. Claro. Voy muy bien. Pues, cada vez hay menos pobres, ¿no? Y pierden su autonomía de los organismos si los pasas a una dependencia, como comentabas, Araceli. Sí, y hay un asunto a mí que me preocupa en particular, es por ejemplo el tema del INAI, que lo hablaba Jesús, ¿no? Porque es un organismo autónomo que está previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y es el derecho a tener información pública. Voy a retomar un evento que hubo en la Semana de la Transparencia, que eso fue en el año 2023, donde hay dos participaciones con las que coincido. Una es la diputada Marcela Guerra, en ese entonces era presidenta de la mesa de la Cámara de Diputados, y dice que es en caso de que no hubiera organismos autónomos, el gobierno se va a debilitar. Y la otra es la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia, que dice que debemos tener participación ciudadana, y una de las formas de tener participación ciudadana es contar con el derecho humano de tener acceso a la información pública y la protección de los datos personales, que van una cosa correlacionada con lo otra. Si me voy al índice de percepción de corrupción, al 2023, México ocupa el lugar 116, el primer lugar lo ocupa en transparencia, en menos corrupción, el país de Dinamarca, y el 180 es Somalia. Yo creo que nos dan algunos datos importantes. Ahora bien, la ley de acceso a la información pública, en este caso Sinaloa fue uno de los primeros. En mi experiencia personal, el primer cargo que yo tuve en la administración pública fue como jefa de departamento de control de información de la Coordinación General de Acceso a la Información Pública. Ahí me pude percatar de lo importante que es la asesoría,
institución, este órgano de gobierno, era quien asesoraba a todas las dependencias de gobierno en la parte de solicitudes de información. Todavía no se daba el paso a la parte de los medios electrónicos y pude darme cuenta de lo fundamental que es. Muy diferente a lo que hace la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, que es quien sanciona. Entonces, de aquí la preocupación, porque sobre todo en materia del tratamiento de los datos personales, si no tenemos un órgano que pueda vigilar esa protección, que pueda brindar seguridad a la ciudadanía, ¿en manos de quién estamos quedándonos, no? Ahora bien, el artículo 81 de la Ley de Transparencia a nivel federal marca las obligaciones para todos los sujetos obligados. ¿Qué puede ser? ¿Cómo la sociedad se puede dar cuenta? Que en los portales de todas las dependencias de gobierno debe de haber información pública a la mano, lo básico, marco jurídico, leyes, toda la parte, si hay licitaciones, si entran los programas, la manera, eso garantiza. Y muchas de las ocasiones yo creo que ha faltado ese empoderamiento ciudadano y ciudadano para efecto de que conozcan y sepan cómo hacer valer ese derecho al acceso a la información, y que en muchas de las ocasiones este derecho a tener acceso a la información es utilizado por los medios de comunicación o por las investigadoras. Muy bien, vamos a hacer una pausa en radio. Estamos en la mesa de análisis de Línea Directa hablando de la desaparición de los órganos o organismos autónomos. Hay algunas preguntas que nos están planteando. Vamos a regresar. Nos quedamos en redes sociales mientras concluye el corte en radio. Aquí nos quedamos sin comerciales. Regresamos en la mesa de Línea Directa. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Línea Directa. Bueno, aquí seguimos. Aquí nos comentan, el presidente, dentro de sus propuestas, está planteando la desaparición del IFETEL, ¿verdad? Sí. Del IFT, el Instituto de Telecomunicaciones, y nos dicen la asignación de sus funciones se pasaría a la Secretaría, que se llama ahora de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Esto se debe a que el presidente se considera que el instituto es ineficiente, representa un gasto para el gobierno mexicano, y algunos puntos nos están planteando aquí. El presidente considera que es una entidad gigantesca y onerosa y que no ha sido pues efectiva para combatir los monopolios en el sector de las telecomunicaciones, y una serie de argumentaciones que está planteando la propuesta. Nos dicen, ya se aprobó. La pregunta es, si ya se aprobó, dictamen, está dictaminado, pero falta la votación en el pleno, ¿no? Sí, falta la votación en el pleno. Ahora, monopolios del IFT, si usted en este momento tiene problemas con su celular, ¿a cuántas empresas puede ir? ¿Cuántas? 3, 4, 5. Tienes por lo menos 2 opciones buenas, ¿no? Bueno, pero hay opciones muchas, ¿no? Hay muchas, ¿no? Eso no es ningún monopolio, eso es que han sabido el IFETEL, repito, es un ejemplo, no podemos dar más. Ahora, cuando dicen que si es bueno o malo, yo nada más les pregunto, no a todos les tocó, pero revisen cómo vivía México, los mexicanos en el 80, 90, 2000 y ahorita. ¿Cómo vivíamos mejor? ¿Cómo estábamos mejor? ¿Qué es lo que, con nuestra relación con el gobierno, qué era mejor? Pues yo creo, lo poquito que me tocó vivir esas etapas, creo que hoy estamos mejor con estos equilibrios. Si le regresamos todo el poder al poder, pues repito, va a ser más complicado. Si el presidente se está quejando de algo, es porque evidentemente hay alguien que sirve de árbitro. Si tú le quitas el árbitro, pues sí va a hacer lo que te dé la gana. Imagínate el IFETEL en manos del gobierno, ¿no? Y el gobierno quiere meter su propia compañía de telecomunicaciones, que ya lo está haciendo. Pues ellos son los encargados de decir quién sí, quién no, y cómo y a qué horas. Eso es malo. Pero tú defiendes la postura del presidente, por lo que comentabas un momento, Armando. Me parece empática para la población mexicana, me parece que congruente lo que él plantea, porque no es la desaparición, sino la fusión. Y si hay organismos que no han operado, funcionado y son muy costosos, ¿qué es lo que estamos defendiendo ahorita en el país? El ahorro, la economía. Y luego, todo ese ahorro que pretende, si así es, pues esperemos que así sea, va a ser canalizado hacia los pensionados, aquellos que se retiraron con una pensión pues no apta para sus necesidades, en base, me imagino que a un estudio que van a realizar, va a canalizarse ese dinero para fortalecer esas pensiones de ese tipo de trabajadores pues que quedaron en la indefensión económica de sus hogares o de ellos mismos para la atención de su bienestar y su salud. Entonces me parece, por eso digo que congruente, porque bueno, van a fusionarse secretarías de Estado
y desde ahí van a operar. Yo creo que van a instaurarse mecanismos eficientes para su mejor operación y para que sea satisfactorio para la ciudadanía y para los usuarios, para la gente que reclama, que tiene que ver con el interés de la creación de esos institutos. Eso es, Jesús. Sí, bueno, preguntábamos hace unos días en esta mesa cómo le iban a hacer para pagar programas del bienestar. Bueno, pues aquí encontraron ya 32 mil millones de pesos, ¿no? Así es. Ellos argumentan que eliminando estos organismos autónomos, que yo digo, hay unos que funcionan y que son parte fundamental en la vida democrática de un país, y otros que definitivamente no sirven para nada, ¿no? Pero ellos creen que eliminando todos estos, trasladarán ese gasto, el gasto operativo de estas instituciones, para el pago de pensiones del bienestar y otro tipo de apoyos. O sea, ahí hay una forma de financiar eso que habíamos visto. Aquí estamos de regreso, estamos en la mesa, nos quedamos contigo, Juan. Estamos hablando precisamente de los organismos autónomos que podrían desaparecer con este dictamen que ya está listo en la Cámara de Diputados. Ahora, es una Bill sofisma lo de los ahorros. ¿Cuánto dicen que van a ahorrar? 30 mil millones de pesos, ¿verdad? Creo que se ha empleado hasta este momento, según cifras que ofrece el presidente. Bueno, pero esos 30 mil millones de pesos, ¿sabes cuánto es en sueldos y salarios? En promedio, ¿no? Porque varían dependiendo cada uno. Es aproximadamente el 80% más o menos en sueldos y salarios, repito, promedio, ¿no? Eso es el presupuesto. El presidente propio ha dicho, y ahí está la iniciativa, que no se va a correr a nadie. Entonces es mentira que se van a ahorrar 30 mil millones de pesos. Se van a ahorrar cuando mucho los gastos operativos, que es alrededor del 15-16%. Entonces no es cierto que se van a ahorrar los 30 mil millones de pesos. Se estarían ahorrando alrededor de 4 mil millones de pesos, que es, repito, en cuestión del presupuesto que hablamos de 9 billones de pesos, 4 mil millones de pesos es el 0.0000001. Es como si ganaras 100 mil pesos y estuvieras ahorrándote, sin exagerar, 100 mil pesos al mes, y estuvieras ahorrándote lo que te cuesta un chicle en la tienda del Oxxo. Entonces es un sofisma, es una falacia diciendo que se van a ahorrar dinero. No es cierto, porque en la iniciativa está que no se va a correr a nadie. Entonces el 80% de eso pues está en sueldos y salarios. ¿De dónde va a salir esos 30 millones de pesos cuando no dan los centavos? No dan. A ver, Armando. Bueno, yo voy a trasladarme un poco al aspecto político de este tema que estamos abordando. Yo veo en esta iniciativa de reforma lo que podría ser la primera discrepancia entre la presidenta electa, futura presidenta Claudia Sheinbaum, y el presidente aún en funciones, Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque ayer Claudia Sheinbaum, en una conferencia de prensa, dijo que primero se deberán aprobar las reformas al Poder Judicial. Dijo Claudia que para la eliminación de los órganos autónomos, esos temas tendrá que ser discutido y aprobado por la nueva legislatura. Claro. Ella con lo que decía Araceli en ese momento. Es correcto, coincido con Araceli, lo planteó así muy bien dicho. Sí. Entonces dice que primero se tendrá que discutir la reforma del Poder Judicial así como el proyecto de la ley para elevar a rango constitucional los temas de los pueblos indígenas, los grupos afro-mexicanos y los programas sociales. Todo eso tendría que legislarse todavía antes de este tema. Dice ella que el tema de la desaparición de, por ejemplo, ponen un ejemplo, la CONABIO, es la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad. Ella dice que pues ese organismo no desaparece, sino que estará funcionado a la Semarnat, que tiene que ver con el mismo tema. Entonces va a ser funcionado. Pero a donde voy, el presidente había dicho, López Obrador, que él trae la idea de que todas sus reformas, principalmente esta y la del Poder Judicial, transiten durante su periodo de gobierno. Ahora Claudia Sheinbaum está planteando que la nueva legislatura tendrá que, frente a sí, otros temas importantes y relevantes, y dejar para la discusión posterior este tema de la desaparición de los órganos autónomos. Eso es. Bueno, Jesús. Es que depende también con qué ojos lo quieras mirar. Si lo quieres ver con ojos de opositor, ¿no? De esta minoría que no alcanzó, porque además esta propuesta venía en el paquete del Plan C. O sea, no fue engañado nadie, ¿no? Se dijo como tal
que al votar mayoritariamente por los diputados, senadores y los grupos que apoyaban este tipo de propuestas, pues tendríamos como consecuencia este tipo de iniciativas, ¿no? Yo creo que el resultado en la urna pues deja claro cuál fue la intención de los mexicanos, al menos entendiendo que con esas mayorías pues puedes hacer cualquier cosa con la Constitución incluso, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro te digo también depende, si lo ves con los ojos de la oposición, pues parece que es un gran absurdo eliminar cosas que verdaderamente funcionan o funcionaban bien. La verdad es que yo creo que algunas de ellas no funcionaban bien, otras sí funcionaban muy bien. Por ejemplo, el hecho mismo de que México pueda decir que ha avanzado en materia de, digamos, de eliminación de la pobreza, sobre todo la pobreza más lacerante, que es la pobreza alimentaria, ¿no? Pues tiene mucho que ver por cómo te han evaluado, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que sí es bien importante no solamente ponerte esta camisa y decir, yo soy pro gobierno y todo lo que presenta Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum está perfecto, no hay que moverle una sola coma, como generalmente hacen los diputados cuando viene una propuesta presidencial, ni siquiera la leen, la pasan como va, ¿no? Pero también creo que es igualmente negativo decir, todo lo que venga del gobierno es absolutamente malo porque siempre nos llevan a una situación de estadio del que no va. Para empezar, en la eliminación de estos, por supuesto que va a haber cosas que van a quedar por hacer, Víctor, y lo más importante creo que es en aquello donde están los derechos de los ciudadanos en vilo, ¿no? Eso es. Araceli. Bueno, hay un posicionamiento que hace el doctor del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Diego García Ricci, y dice que los órganos autónomos de puede generar una centralización del poder y también puede generar retrasos de avances que se han ido construyendo a lo largo de los años. Otro también es que el gobierno va a decidir a qué información tienes acceso, qué información no. El peligro, la protección de la privacidad, los datos personales en materia de derechos humanos es algo, pues, es un peligro latente, es un gran riesgo. Y sí habría que revisar, él lo plantea, el rediseño de qué organismos autónomos, cómo hacerlos menos onerosos, pero sí con una autonomía técnica y financiera. La mayoría de estos organismos funcionan, como bien lo dijo Juan, para la asesoría, la especialización, el apoyo técnico. De igual forma, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico del 2024 en un informe dice que en el mundo hay 45 países que tienen órganos reguladores económicos. ¿Y para qué nos sirve? ¿Para qué resultados genera? Pues bien, para garantizar que la población tenga buenos servicios en materia de energía, en materia de comunicaciones, en materia de tecnología, en transporte y en agua. Y aquí sí es importante, ayer veía el posicionamiento de Coparmex de la Ciudad de México que invitaba a hacer un diálogo abierto. Yo creo que uno de los principios más bonitos que tiene la Cámara de Diputados del Parlamento abierto es precisamente eso, dialogar, discutir, abrir este diálogo, porque son iniciativas que la sociedad tiene que participar, se tienen que discutir ampliamente en este diálogo respetuoso, sobre todo porque forma parte de los derechos humanos y pone también, por ende, en riesgo este derecho fundamental. Muy bien, Juan, estamos casi por cerrar. Sí, rápido, nomás aclarar un punto. Al presidente ya no le tocan estos cambios, ¿no? Porque está el dictamen, ya no va a haber sesión hasta la nueva legislatura, entonces si se dan será a la próxima presidente. Ahora, ¿para qué sirven los órganos autónomos? Es muy sencillo, imagínense que su empresa, el dueño sea el gerente, el de recursos humanos y todo. Entonces, si uno va y se queja con el dueño y te dice, no, eso es un tema de recursos humanos. ¿Y quién es el de recursos humanos? Pues yo, tienes que verlo conmigo. Básicamente eso es, imagínense que su gerente o dueño concentre todo, absolutamente todo. Recursos humanos sea él sea el guardia de seguridad, sea todo. Si tienes algún problema y quieres ir con recursos humanos, yo soy el de recursos humanos, tienes que ver conmigo. Por eso hay varias, en las empresas grandes, sobre todo en las grandes, hay varios departamentos que equilibran las fuerzas. Esos son los organismos autónomos, equilibrar la fuerza desmedida del gobierno que llegamos a tener en décadas que el PRI era PRI gobierno. Se fue construyendo este tipo de organismos para más o menos equilibrar. Algunos funcionaron, otros no. Pero el cuento de que nos vamos a ahorrar dinero es falso, no se lo crean, es un tema meramente político. El tema del dinero no es cierto porque ellos mismos han dicho que no van a correr a nadie, cuando mucho a los consejeros o a los jefes, que eso no representan gran parte del presupuesto. Entonces es un tema político. Si les dicen que es por ahorrar, díganle que mienten, que les muestren cuánto es la nómina, a quiénes van a correr y qué es lo que van a ahorrar según ellos. Entonces es falso, no se van a ahorrar 30,000 millones de pesos, no hay que usar esos números, porque en sueldos y salarios es como el 80%. Armando. A ver, hablamos, el tema es de quien no esté a favor
de esta extinción de los órganos autónomos es porque dicen, hacen falta los equilibrios, la autonomía. Pero ¿hasta qué, preguntaría yo, hasta qué medida es autónomo o independiente un organismo que financieramente depende del propio gobierno? No hay autonomía. No hay. Pocas palabras. No hay autonomía. O sea, sí se venden como el gran... se creó este órgano autónomo, pero el patrón sigue siendo el gobierno. No depende del gobierno. El dinero, bueno, algunos, la mayoría. No, los órganos autónomos no. Bueno, ¿quién les paga? El Estado mexicano. El Estado mexicano. Sí, hay una Sí, diferencia. es una diferencia enorme. Bueno. El Estado mexicano. Sí. El recurso sale de donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De la Secretaría de Hacienda. Sí, por de ahí nosotros, sale el dinero. La UNAM no es gobierno, ¿verdad? Bueno, por eso. ¿Y quién le no, paga? no es gobierno? La UNAM no está planteándose a desaparecer. No está. Es que no estamos hablando de que va a desaparecer. Estamos hablando dicho, ¿no? de la Que hasta libertad la que tiene del Comisión de Derechos Humanos ejercicio. la quieren De alguna Ahorita manera, si cerramos. depende de... Sí. Yo soy tu patrón, yo tengo el dinero, aunque sea el Estado, pero el gobierno es el que representa al Estado. En este caso. Entonces, ¿Qué es el Estado para ti? el Estado es toda la República. Hay 3 poderes. No. Bueno, ¿y qué es la República? Estado mexicano ¿Qué es con la mayúscula, República? Estado. El Estado Los con 3 M poderes, judicial, legislativo y ejecutivo. ¿Quién le paga a los diputados? Hacienda. A Por ver, eso yo acabo de decir que a es ver, la Hacienda. estamos de en los límites de tiempo para dar una vuelta completa de 1 minuto cada quien. Sí, yo Cerramos. creo que también Sí. está lleno de falacias los que dicen que van a desaparecer todos los órganos autónomos. No, son estos que No son mencionamos todos. nada más. Entre ellos está, por ejemplo, del de competencia económica y el de las telecomunicaciones. Nada más hay que aclarar también. Coneval, que es uno de los que preocupantes, ¿no? Sí. El de telecomunicaciones, Víctor, cumplía la función de tener mejores tarifas. México tiene las tarifas más caras de América Latina en Internet móvil, una de las más caras en telefonía. Es decir, pues tampoco hicieron como que muy bien la chamba. Pero Ahora hay más competencia. hay otro, sí, No hay sin duda, monopolio. sin duda, pero Sí. ojo, ¿no? Pero ojo también. Hay muchas cosas que en México adolecemos y que tampoco la gente va a salir a aplaudirles porque no lo hicieron de manera correcta. Otros sí. Yo creo que ahí está el punto más interesante. ¿Cuál sí, cuál no? ¿Cuál Eso. sí chambeó y cuál no fue Exacto, chambeó? de ¿no? acuerdo con eso. Sí, cerramos, Arceli. Pues la buena gobernanza, retomando lo que dice el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, requiere un balance entre frenos y contrapesos, requiere mecanismos de supervisión, de transparencia y de rendición de cuentas, porque en el ejercicio de poder debe de haber ese equilibrio y se debe de mantener a lo largo de los años. Entonces, ese es un asunto que tiene que ser discutido y dialogado a cabalidad para decidir qué órganos deben de bajar, en este caso, la parte presupuestal, pero sí fundamental la protección de los derechos humanos, de los temas de la libertad de opinión, la libertad de asociación y todas estas libertades fundamentales que tanto nos han costado a lo largo de los años. Eso es. Juan, cerramos. Sí, bueno, más para aclarar, sí, ese tema. Autónomos no porque te pague el gobierno, a la UAS, a la UNAM, les paga el gobierno, Hacienda les deposita y no pasa nada. Estos son autónomos, pertenecen al Estado mexicano, que no al gobierno, sí hay que aclarar las cosas de una manera distinta, ¿no? El Ejecutivo propone a los consejeros, pero con la intervención también del Congreso. Entonces, sí es una parte del Estado mexicano que no depende del gobierno, es bien importante. Entonces, no desaparecen todos, efectivamente. Por ejemplo, el Banco Mundial es un organismo autónomo que le paga la Secretaría de Hacienda. El Banco de México. Perdón, el Banco de México, sí. El Banco de México es un organismo autónomo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tampoco desaparece, es un organismo autónomo. Son algunos, pero estos están ayudando, sobre todo en la parte económica, a que el gobierno, ahora sí, el gobierno no se lleve todas las canicas, que el gobierno sea un jugador más, no el árbitro. Aquí lo que quiere hacer el gobierno es ser el árbitro. Bien, cerramos, Armando. Es que gobierno y Estado, yo sigo, están completamente identificados como lo mismo por la ciudadanía a la que le estamos hablando. Es como de querer diferenciar, sí, es el término en contexto, sí. No, este es el jefe y este es el patrón. Es la misma. Estamos cayendo donde mismo. ¿Por qué? Porque todo la república, todo el Estado, todo el gobierno fluye a través de los impuestos de los mexicanos que van y se depositan en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Desde dónde? A través de los congresos se distribuyen para que gobiernen todas las Ya tendremos instancias. oportunidad de hablar del Estado mexicano sí, bueno, y del pues, gobierno. un gusto. Son dos cosas distintas. Son Sí. cosas muy distintas. Nos vamos Sí, con sí. esto. Nos vamos. Muchas gracias, Armando. Gracias, Gracias, Juan, igual. Araceli. Gracias, Jesús. Saludos a Fito Lugo, que está en Mazatlán, dice que nos escucha en vacaciones. Ah, muchos saludos. Saludos, que está en vacaciones y nos Oye, por escucha. cierto, está hablando de Juegos Olímpicos, ya más tarde en línea directa, portal y en redes, Oscar dará
Más detalles, histórico para Guatemala, primera medalla de oro para su país. Ahora vamos a celebrar hasta las medallas de Guatemala, válgame Dios, qué mal andamos. Una mujer, híjole, ¿qué le dieron de tomar? Pues estamos festejando medallas de Guatemala, por favor. Al parecer es no una podemos prueba celebrar nuestras. tengo entendido que es clavados, Muy bien. me parece. Oh, qué bien, amigas guatemaltecas. Híjole, hermano. ¿Le cierran el micro, por favor? También. Usted está migrando a Guatemala, no es posible, hermano. No. Estoy ya diciendo. nos vamos, adiós. Estoy Bye, no te conviene. gracias. Pásela bien. Híjole. Presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Mantente informado. Recuerda darle like a esta noticia, suscribirte a Línea Directa y activar la campanita para recibir la información al momento en tus dispositivos.